Seguimos con el tema de la fidelidad cristiana. Algo que tiene que ser normal en nuestra vida, que tiene que ser común en nuestra vida, que tiene que ser un hábito en nuestra vida. De hecho que la fidelidad lo es todo, en que creemos, en que se basa nuestra vida, si soy fiel en algunas cosas y en otras no. De hecho que la fidelidad es el contexto de todo lo que abarca la fe. Sin la fidelidad la fe no funcionaría. No puedes creer en algo si no sos fiel a Él, ya sea lo que sea. Hay personas que se fanatizan con un político y son fieles a ellos. ¿Por qué no fanatizarse con Dios y ser fiel a Dios? De hecho que veríamos mucho más resultados de lo que quizás pretendamos obtener, porque Él sabe nuestra necesidad, pero la receta, por sobre todas las cosas, es ser fiel. Amén. Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Escuche, qué tremendo que es esto. Antes de seguir, si alguno me sirve, sígame. Quiere estar la posibilidad de poder servir a Dios y no seguirle, como muchos hacen. No, me comprometo hasta cierto punto, después ya no. O sos fiel en todo o no sos fiel. De hecho que lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. O sea que los que queremos o pretendemos ser fiel cada vez más con el Señor, estamos bajo la cobertura de Dios. Y esto es importante porque si estamos bajo la cobertura de Dios, la intención del enemigo es corrernos, sacarnos de ese círculo para que perdamos la batalla. La guerra ya está ganada, pero libramos una batalla todos los días. Y ahí estaré yo, dice. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué cosa tremenda es ver a un cristiano que Dios verdaderamente lo esté honrando, y lo esté honrando acá en la tierra. Amén. Y acá no estamos hablando de riquezas, y no estamos hablando de cosas materiales, sino que estamos hablando de algo tan tremendo y tan sublime que es lo espiritual, y que abarca todas las cosas, y que muchas veces se interpreta mal, otras veces se interpreta conforme a su voluntad y a su anteojo, pero de hecho que hay un solo punto, y de eso no nos tenemos que mover. O somos fieles o no lo somos. Muy bien. Jesús está enseñando de este pasaje bíblico que los discípulos tendrían que ser fieles en todo, porque si no la presencia de Dios no estaría bajo de ellos, por encima de ellos. Y en esta fidelidad hallarán la respuesta de Dios. La fidelidad es el acto moral de honra que produce lealtad. Eso es lo que produce la fidelidad. Una persona que es fiel, no de a ratitos nomás, ¿no es cierto? Hoy soy fiel, mañana no soy. Este mes fue fiel y no, pasado, no. O sos fiel en todo o no lo sos. Y estoy hablando de la fidelidad, es un combo completo que abarca todo lo que es la fe y todo lo que es, ¿no es cierto?, el derivado de la fe, o sea que la creencia que tenemos. Si nosotros no somos fieles, obviamente, de nada sirve seguir a algo, ¿no es cierto?, que estamos fallando. Es como ponerle una batería que está en corto a un vehículo que tiene un motor nuevo. Y le vas a hacer encender y quizás sí lo encienda, pero cuando vas a andar un ratito porque está en corto, ¡pum!, se para. ¿Sí o no? O que le hayan puesto mal Bueno, yo no te quiero enseñar mecánica hoy, pero quiero que entiendas algo. Que las cosas cuando están mal, funcionan mal. Es lógico. Aristóteles tenía razón cuando defendió esta hipótesis de la lógica, la llamó lógica. Y en lo espiritual tenemos que usar la lógica. Aunque la fe no abarca todo lo que es el sentido de la lógica, es lógico que si hay algo que funciona mal, todo funciona mal. No podemos ser
¿no es cierto?, o tener un doctorado para saber eso. Obviamente que no. Se mantiene firme en la fe y es perseverante en el cumplimiento de sus compromisos. Es una persona fiel. Y no defrauda a nadie. ¿Alguna vez fuiste defraudado? Yo creo que sí. Yo fui muchas veces defraudado. Y defraudado a veces, bueno, estás esperando en esa persona que responda de alguna manera o que venga a cubrir tus necesidades, porque de repente estás necesitando en ese momento y te fallan. Te fallan no porque de repente, no, se le antojó, se levantó mal esa mañana y dije, no le voy a pagar a nadie y se terminó el problema. Como si fuera dueño, ¿no es cierto?, del cuerpo o del esfuerzo de una persona. Y no es así. Acá no se trata de defender los antojos o el razonamiento que vos tengas, sino el razonamiento tiene que ser, en forma general tiene que ser colectivo. O sea, yo tengo que ser imparcial. O sea, yo no me puedo inclinar ni para la derecha ni para la izquierda. Lo que es justo, y eso es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Si queremos ser fieles, obviamente tendremos que empezar por ahí, por la justicia de Dios. Por eso que Jesús les dijo en ese gran sermón del monte, a la mitad del sermón del monte, Él dijo estas palabras: buscad el reino de Dios y buscan su justicia. No se queden con el reino de Dios nada más, porque hay algunos que se quedan con el reino de Dios nada más, pero no buscan su justicia porque no le conviene. Y dentro de la justicia de Dios cierne lo que se refiere a la fidelidad. Fidelidad con Dios por sobre todas las cosas. Yo entiendo que hay personas que por ser imperfectos cometen errores. Y entiendo que en un gran porcentaje no se puede cumplir con todo lo que es la felicidad. Pero una cosa es cometer un error y otra cosa es con premeditación y alevosía hacer algo. Es diferente, es distinto, porque ya lo pensaste, porque ya estaba ahí. Dije, yo le voy a fallar a Dios en esta área. Estaba ahí en mi corazón. Y de repente le fallé. Eso es diferente. Es diferente cuando vos tenés un problema y estás atado a ese problema, no podés salir. Tenés que depender mucho de Dios, buscar la presencia de Dios en todo momento. Hay personas que están ahí, atadas. Y quizás a sus propias convicciones, su propia manera de pensar, y no pueden salir de eso. Porque la atadura no abarca nada más que una situación X, sino todo lo que es el ser. El enemigo muchas veces te ata en forma mental. Y no podés dejar de ser un orgulloso y un testarudo. No lo podés. Y los psicólogos dijeron, no, es parte del temperamento de él. No, ¿qué es parte del temperamento de él? Ni 8/4. Es que está atado. Necesita ayuda. Necesita ser liberado. Necesita que esas ataduras se rompan, se cortan. Ya voy a estar predicando sobre lo que es la atadura. No se habla mucho de los demonios, pero ¿y qué? Los demonios que es un segundo plano nada más. El primer plano lo tienen aquellos que le abren la puerta a los demonios. Entonces que se entienda por favor. Entonces, aprendamos a ser fiel. Un ejemplo lo tenemos en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. Qué tremendo. Escuchen, 1 año y medio, ya había tenido sus 12 discípulos, apenas ya le estaba enseñando a ellos para comprender el propósito principal de Dios en toda la Escritura, porque nada más que existía en el Antiguo Testamento, el Nuevo todavía no había sido diseñado.
Entonces, casi 2 años antes de que sucediera eso, ya sabía él, porque estaba dentro de los propósitos de Dios. Y él se mantuvo fiel sabiendo de todo el sufrimiento que iba a acontecer con su cuerpo, con su alma, con su espíritu. Escuche, es algo tremendo. Yo no vine a servir, no vine a ser servido, sino a servir. Y lo que es más, es dar la vida por cada uno de ustedes. ¡Wow! Quizás muchos no tomaron en cuenta esto. Pero tanto Marcos, Lucas, Juan, Mateo, nos habla precisamente de que ellos alguna vez escucharon al Señor decir: yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Y fue en momentos en el que ellos habían recibido el Espíritu Santo y Jesús, lavándole los pies a sus discípulos, le hizo: lo que ahora yo hago, ustedes no lo entienden, pero lo comprenderán después. Necesitaban la revelación del Espíritu Santo. Era por esto. Ser fiel también conlleva la revelación de Dios en su palabra. Entonces tenemos a 3 personas. Una es la que es fiel, la que pretende y quiere ser fiel aunque sea imperfecto. La otra es porque no se le dio la buena gana de ser fiel y son caprichosos. ¿Ok? Y la tercera, están atados. ¡Wow! ¡Qué trabajo tiene el pastor!, ¿no? Y lidiar con cada uno de ellos y hablar con cada uno de ellos se hace cada vez más difícil, porque vos estás en el contexto de la voluntad de Dios y querés hacer la voluntad de Dios y querés que todo se encamine conforme a la voluntad de Dios, y de repente suena por ahí un pito. Gloria a Dios. Muy bien. Una persona fiel es capaz de cumplir con todas sus promesas. Y aunque se arrepintiere de alguna promesa que ha hecho, por ser fiel, nada más que por ser fiel, él va a cumplir. Porque aprendió a ser fiel. De repente, como excusa, hay personas que te prestaron plata y fuiste agradecido porque te salvaron, te sacaron del pozo. Pero un buen día te enojaste con esa persona. Bueno, que se vaya a Freimondongo, no le pago nada. ¿Quién tiene la culpa? No, pero él se portó mal. ¿Qué te importa? Vos tenés que ser fiel. ¿Me entendés? La cuestión de la fidelidad abarca todo lo que es el cristianismo, en todas sus etapas. Y yo digo en todas sus etapas porque eso tiene que ir en aumento. Tiene que decrecer. Y muchas veces el cristianismo, estamos con cristianos enfermos. ¡Enfermos! La versión Reina Valera 1602 dice, a ver si me acuerdo, creo que en el capítulo 24 o 25, no me acuerdo bien el capítulo, versículo 41, 42 por ahí, dice: velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es enferma. Tremendo, ¿no? Entonces tenemos un cristianismo con 40 grados de fiebre. El término fidelidad, ya lo dije la vez pasada, lo vuelvo a repetir ahora, viene del latín fidelita, que significa servir a Dios. Pero también podemos interpretarlo como exactitud, puntualidad de ejecutar algo. ¿Sabe cómo me tienen ese tema de la hora paraguaya a mí? No. Es inaceptable para una persona que es fiel, porque tiene que llegar a horario. Entonces pone cualquier excusa.
Pero para ir a las barras era el primero. Pero ese es otro tema. Vamos a dejarlo ahí. La fidelidad es una virtud que da cumplimiento a una promesa. Imagínense si Dios no fuera fiel. 7.000 promesas en la Biblia, de balde. ¿Por qué? Porque no es fiel. Y no va a cumplir ni una de ellas. Y por ahí si se le antoja una. Pero ¿se lo puede imaginar? Sería un caos. Si no hubiera gente que creyera en una, por lo menos en una de las promesas, y que Dios fuera totalmente fiel para cumplir esa promesa, entonces imagínense qué vida sería esta. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A Él temeréis. A otro no, a Él. Yo no le temo a nadie. A Él le temo. A Él. Guarda sus mandamientos. Siempre hay un requisito, cosa que nadie quiere obedecer, pero creen en Dios y dicen tener fe, cuando en realidad no la tienen, ni siquiera creen en el Dios verdadero, porque quizás sea ficticio el Dios que están creyendo. Y escucharéis mi voz. A Él serviréis y Él seguiréis. Fue bien claro, ¿verdad? ¿O se levantó mal Moisés en esa mañana y dijo, voy a poner esto en la segunda ley, porque ya me tienen podrido? No, pues no dijo eso. Lo puso, porque era revelación de Dios. Las primeras escrituras derivan del tiempo de Moisés. Moisés fue el precursor del alfabeto. Escuche, es tremendo. Así que, semejante hombre, ¿cómo dejar de creer en él? Yo creo que Dios lo usó. Ser fiel, permanecer, estar firme en lo que comenzamos. Hay algunos que siempre dejan las cosas por la mitad, no sé si a usted le ocurrió. En tener fe, no esa fe de palabras, sino verdaderamente que toca nuestro corazón. En ser personas confiables y respetables. Fidelidad es lealtad a todas las cosas. Qué bueno. La persona fiel es aquella que cumple sus promesas y mantiene su lealtad. No importa el tiempo que pase, cuánto pase o las circunstancias en las que está viviendo, él se mantiene fiel. Él o ella se mantiene fiel. Yo creo que la honra más grande, la dignidad más grande, aunque a muchos les dice hoy en día que, qué tonto que sos, o qué tonta que sos. ¿Qué te importa? Que diga lo que quiera. Vos tenés que ser fiel. Lo importante es lo que Dios piensa de vos. No que los demás que piensen de vos. Porque obviamente lo que piensan, ¿no es cierto?, no es algo que vieron o sintieron, sino algo que se imaginaron. No te interesa eso. Pablo dice que a través de la fidelidad, la vida cristiana empieza a sufrir cambios, a ser transformada a la semejanza a Cristo. Y esto es una realidad. Cada vez que nosotros empezamos el proceso de la fidelidad y va en aumento, tenemos más el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿A usted cómo se imagina a Cristo? Fuera de la Biblia, ¿cómo usted se lo imagina? Porque yo me lo imagino como lo que dice la Biblia, no como lo que yo pueda llegar a pensar. ¿Usted se imagina a Cristo debilucho, flaquito, condescendiente con todas las personas? Bueno, está bien, pecaste, no importa, quédate tranquilo. Mujer, ¿quién están los que te condenan? Ninguno hay, Señor. Bueno, anda a tu casa, quédate tranquila.
no hay problema. ¿Sí? Condescendiente con todas las personas. ¿Te lo podemos imaginar? No. Jesucristo tenía un carácter bien firme. Y yo creo que viéndolo desde un punto de vista psicológico, era colérico con algunos rasgos de sanguíneo en su temperamento. Era una persona fuerte en las convicciones y en la palabra. Tanto es así que impresionaba cuando hablaba o enseñaba. Nunca hemos escuchado semejante enseñanza. ¡Wow! Ese es tu Señor. No es el flaquito debilucho. Porque te digo más, que para ser carpintero en aquel entonces, donde no tenías herramienta, donde tenías que invertir, ¿no es cierto?, el serrucho con una columna de un pescado grande para poder serruchar, o meterle hachazos para hacer una columna de madera. Imagínate, tendría unos... Ese es mi Jesús. ¿Ok? Entonces lo que dice la Biblia es lo que yo me imagino. Bueno, volvamos de vuelta. Seremos transformados más y más. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como un espejo. El espejo en aquel entonces era un bronce bruñido. Entonces vos veías todo deformado, pero te veía, por lo menos un reflejo había. Así, apenas te mirabas. Pero Pablo utiliza el espejo como un ejemplo. Entonces sigue diciendo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué tremendo. Es tremendo, porque esto es lo que produce la fidelidad. El desarrollo cristiano, nosotros queremos crecer en la fe y queremos crecer en el Espíritu, pero bien gracias a la fidelidad. No se puede crecer en el Espíritu y en la fe si nosotros no somos fieles. No se puede. No se puede, no porque yo no lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. No se puede. Entonces yo tengo que crecer, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios, ser fiel al Señor, hacer la voluntad de Dios y Él se va a manifestar. Dice que Él nos escucha, según 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice que Él nos escucha. Si le pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos escucha. Progresivamente estaremos llegando a ser más y más como Cristo. Hasta el día que suenen las trompetas. Y cuando suenen las trompetas y vos veas y se curra el telón de lo que se ve para ver lo que no se veía, no es un trabalengua, piense un poco, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Conforme avanza en la vida cristiana. Pablo dice lo siguiente. Pasaje conocido, pero atienda por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando de ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante. Dice, prosigo la meta, el premio, el supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¡Wow! Mira que Pablo, para decir estas cosas, obviamente tuvo que pasar por un desierto, pero fue bien. Ahora escuche, es tremendo esto, porque acá vemos un tipo transformado, cambiado, porque entendió lo que es la fidelidad y pudo comparar, que bueno, yo fui fiel, me crié a los pies de Gamaliel, en aquel entonces el teólogo más afamado de todo Israel. Pero ahora que sigo a Cristo, veo eso como algo pasado, como algo que ya no va a volver más. Y les fue fiel a ellos, a las convicciones de la ley y de los hombres.
de la ley los preceptos de los hombres. Pero ahora, yo entiendo que la gracia es por sobre todas las cosas. No anula lo que es la ley, pero sí te brinda una oportunidad. Eso es lo que estaba plasmando acá. Escuchen, en este contexto, dice, todavía no alcanzo la perfección, pero me esfuerzo por avanzar, como diciendo, sí, cometo errores y de repente tengo malos pensamientos y a veces soy medio negativo y de repente quiero mandar a la China a alguno y por ahí se me escapa alguna cosita, pero prosigo. La intención es lo que ve el Señor, no la acción. Tampoco tiene que servir como excusa. Y trato de alcanzar el propósito por el cual Cristo me llamó. El Señor te llamó para algo, no para que calientes asiento. Así que descubrí o preocupate por querer saber en qué te llamó. Y cuando lo descubras, séle fiel. Pero aunque calientes asiento, si no sos fiel, de nada te sirve. Una gran parte del Nuevo Testamento se dedica a instruir al creyente de la iglesia en cuanto a lo que es ser semejante a Cristo. Y usted lea conscienciadamente el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que si hace un resumen, todo el Nuevo Testamento nos habla de querer crecer en la persona de Cristo. De que Cristo tiene que ser nuestra maqueta. De que Cristo tiene que ser nuestra naturaleza. Así como lo fue Adán, y a través de Adán, la maldición, así también en Cristo es quitada, pero nosotros tenemos que empezar a crecer en la fe. Creo que no es tan difícil, ¿no? Todo el contexto, ¿no es cierto?, moral, de los mandamientos, de las epístolas, del Nuevo Testamento, todo reside en un solo punto, lo que dijo Pablo en el versículo que hemos leído. Porque toda exhortación a los creyentes apunta a la fidelidad en su vida. Todo. Acá no hay ninguna cosa que algunas cosas sí, otras no. No. Así que la fidelidad es parte de la santidad. Otro problema más. No, es parte de la santidad. Ya dije, no podés tener fe si no sos fiel. Tampoco podés crecer espiritualmente si no sos fiel. Pero para esto vos necesitas entender lo que es la santidad. Y la santidad obviamente es una cosa, es la primera santidad. La primera santidad es cuando vos aceptás a Cristo, Él te aparta, porque eso es lo que significa santidad. Apartado, separado. ¿Sí? Eso es lo que significa. Ahora, yo soy consciente de que tengo que funcionar en la fe. Y si tengo que funcionar en la fe, yo mismo me aparto de las cosas que son malas. Entonces, eso se llama santificación. Esto, sí o sí, tiene que practicar el cristiano. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15, dice lo siguiente. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vuelvo a repetirlo. Y la santidad, sin la cual nadie, pero nadie, y escuche. Ahora, escuche bien. Porque Pablo habla de un griego koe, que es un griego técnico. Griego técnico. Y en las traducciones griegas está exactamente igual. No hay ninguna modificación. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y yo se lo digo con autoridad porque he escudriñado a muchas Biblias viejitas que tengo por ahí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ay, papá, que Dios, en qué lío me metí. ¿Será que no se pierde la salvación?
dejes de alcanzar la gracia. Estaba la gracia de Dios, está hablando de la salvación acá. Ay, yo no puedo entender. ¿Cómo le erró tan grande, no es cierto, Juan Calvino con esto? Bueno, gracias a Dios. Que brote alguna raíz de amargura y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. De repente se te ocurrió que hablemos de algo muy doloroso para el bolsillo. Hablemos de eso. Me gusta hablar de cosas dolorosas. Como cuando te dicen, ay hermano, déjate de joder, no diezmes todo, diezma la mitad nomás. ¿Aló? ¿Alguno le pasa? Todo lo que el ordinario del enemigo le puso al creyente, yo ya me lo conozco. O somos fieles o no somos. Diezma la mitad nada más. Bueno, está bien, no hay problema. Entonces no es un diezmo, es una ofrenda. Ah, bueno, me quedo más tranquilo ahora. Pero las bendiciones de Dios vienen por el diezmo, no por la ofrenda. Ah, entonces me preocupa. Entiendas así. Es lo que la Biblia nos enseña. La fidelidad es parte de la santificación y la santificación es el desarrollo de una vida cristiana. Ser fiel. Claro, después podés ser, es algo atractivo, ¿no es cierto? Salir de acá y no le voy a hacer caso, porque es muy difícil, lo que el pastor me enseña es muy difícil. Mejor no le hago caso. Bueno, algún día te vas a arrepentir. Porque el día que abandones este cuerpo y cierres los ojos y lo abras del otro lado, ¿dónde te pensás que podés llegar a estar? ¿En las filas de los condenados? ¿O en las filas de los redimidos? Depende de vos. Ser fiel en un mundo tan conflictivo como este, básicamente es difícil. Es por eso que debemos seguir la paz y la santidad, porque es parte del desarrollo de la fe cristiana. Es parte. Dios promete bendiciones a los que son fieles. Y hay 4 bendiciones en el Salmo capítulo 37. Voy a estar nombrando versículo por versículo. Desde el versículo 23 al 31. Primero, cuando somos fieles a Dios, establece y protege nuestro camino. Dios, por supuesto. Por Jehová son ordenados los pasos de los hombres, y Él aprueba su camino. Él no lo va a aprobar un político, no lo va a aprobar nadie. Solamente Dios tiene que probar, ¿no es cierto?, aprobar lo que vos estás haciendo. Cuando tengas la aprobación de Dios, entonces las cosas van a cambiar. Versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Creo que quedó bien claro. El salmista dice, por Jehová son corregidos los pasos de los hombres, y si por cualquier circunstancia de la vida tropezamos, todavía estamos a tiempo para levantarnos y seguir el camino. Acá hay algo interesante. No quedará postrado porque Jehová lo sostiene. Y en Gálatas, escuche bien, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué te parece que puede decir? Usa un poco la hermenéutica. El contexto histórico, el contexto literal, la traducción. Yo te voy a decir,
Hay algo que acá tenés que entender. Cristo fue fiel hasta la muerte. Y si la justicia de Dios se revelara nada más que por la ley, estaríamos todos fritos, muertos. Porque la paga del pecado es la muerte. Y no hay ninguna persona lo totalmente perfecta para cumplir esos requisitos. Entonces la justicia de Dios se revela a través de Cristo. Cuando vamos a los pies de Él, Él nos ayuda a crecer, porque somos fieles a Él. Pero lo que es más, sabe que no podemos cumplir, porque somos imperfectos. Y nos ayuda a fortalecernos a través de la palabra. Y lo que antes me costaba tanto hacer, ahora lo hago como si fuera cosa normal. Porque he permitido que el Espíritu Santo obre en mí. Eso es lo que básicamente dice. Segundo, la fidelidad. A los fieles Dios provee alimento. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que me digue pan. Ya estaba leyendo tenía otra traducción en mi cabeza. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Qué tremendo versículo. Cuando somos fieles delante de Dios y vivimos una vida justa a sus ojos, no faltará pan en nuestra mesa. Es una promesa. Pero además, tampoco faltará a tu descendencia. Ahora, debemos ser fieles en todos. Dice, los ojos de todos esperan en ti. ¿Estás esperando en el Señor? Y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendiciones a todo el ser viviente. ¡Qué tremendo! El pago de Dios por nuestra fidelidad a Él es bendición, se traduce en bendición. Cada promesa, queremos las promesas de Dios, pero no queremos ser fieles. Tenemos que ser fieles para adquirir las promesas de Dios. Pero Él me escucha cuando yo le hablo. Claro que te escucha. Si no es sordo. Pero de ahí a que pases algo. Sí, pero la otra vez recibí lo que yo pedí. Bien. Sino que aplicará misericordia con todas las bendiciones a tu descendencia. Y esta será de bendición. Tercero, dijimos 4 puntos. A los fieles ama Dios y protege a los que hacen bien, dándole seguridad en la tierra. Apártate del mal, haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud. Dios ama la rectitud, de verdad. Y la fidelidad. Y no desamparará a sus santos. Para siempre será guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Qué tremendo. Y acá nos habla de un sinnúmero de cosas. Tenemos que entrar dentro de lo que es el campo espiritual, el campo material, lo que es el milenio, lo que es el reino de Dios. Pero vamos a dejarlo ahí porque se está terminando la hora. La fidelidad implica conocer el bien y el mal. El salmista da por sentado que las promesas de Dios se van a revelar. Ahora, cuando hacemos el bien y nos apartamos del mal, el versículo 28 dice que somos amados por Dios. Somos amados por Dios.
Dios nos ama. Dios ama la rectitud. Dios ama la rectitud. No ama lo imperfecto que sos o lo pecador que sos. Él ama la rectitud, la fidelidad. Y cuanto más fiel seas, más te va a amar. Luego, establece un contraste con los infieles. Más la descendencia de los impíos será destruida. Y es la verdad. Va a llegar el tiempo en que se apartarán los cabritos de las ovejas. En el versículo 29 habla de la recompensa de los justos, de los fieles, que heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Si me centro en esto, vamos a estar hasta el mediodía. ¿Nos damos cuenta de la importancia que tiene la fidelidad realmente? ¿Se da cuenta del propósito de Dios a través de la fidelidad? ¿Usted se está dando cuenta? ¿O va a ser de aquellos que esperan hasta último momento? Y la cuarta, bendición, que trae fidelidad a Dios. Es que nuestra fidelidad a Dios nos ayuda a ser sabios. La boca de los justos habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Mire qué tremendo la característica que le da el salmista para aquellos que buscan serle fiel a Dios, los que buscan. El justo habla con sabiduría, porque tiene la ley implantada en sus corazones. Y no estoy hablando de la ley en cuanto a lo que es, ¿no es cierto?, las leyes caducas de la Biblia, y algunas que ya no se usan más. Sin todo estoy hablando de aquellos que respetan la palabra. Antiguamente era la ley, pues no se hablaba de otra cosa, porque el Pentateuco hablaba de la ley y de los mandamientos, y nada más. Pero después se agregaron otros libros. Los escribas empezaron a escribir parte. El profeta Samuel, el primero, segundo libro, y tenemos el relato del primer rey, el segundo rey, en Primera de Reyes, el tercer rey. Después tenemos los profetas mayores y menores. Y se fueron agregando, pero en la antigüedad se hablaba de la ley nada más. Hoy se puede hablar de todo lo que compete a la Biblia, los principios bíblicos. Nuestra fidelidad a Dios nos ayuda a tener nuestro ser en quietud y sabiduría. Nos ayuda a abrir nuestra boca con sabiduría y con justicia. Solo por tener un corazón lleno de la palabra de Dios. Esto nos muestra que la relación directa entre lo que pensamos y lo que hablamos. Ahora, el resultado es que tú le des importancia. Ahí vas a ver resultado. Tenemos que mirar estos 3 puntos importantes. El primero, hablamos de ser verdaderos y honestos. Verdaderos y honestos. El segundo punto es, la ley de Dios debe reinar en nuestros corazones. El tercer punto, debe ordenar correctamente su conducta.
Esto depende de nosotros, no de Dios. Y para eso necesitamos ser fieles. La fidelidad hace que el creyente, ¿no es cierto? Así como la oración cambia al que ora, la fidelidad cambia conductas y da crecimiento. ¿Querés algo de Dios? ¿Qué tan fieles son con Dios? ¿Estamos recibiendo sus bendiciones o la estamos perdiendo? ¿Querés que Dios te bendiga o no? Es importante reflexionar en nuestra vida, en nuestra fidelidad con Dios. Pero Dios espera eso, que tú seas fiel con Él. Espera eso, realmente espera eso. La fidelidad en el contexto histórico, muchos alcanzaron la victoria. Muchos están en la presencia de Dios porque dedicaron sus vidas a buscar al Creador. Y eso no es fanatismo religioso. Eso es el interés que vos tengas de querer crecer espiritualmente.